Bueno, pues el motivo de esta rueda de prensa sigue un hilo conductor que respecto a otras convocatorias de prensa que realizamos ya en el verano, donde dimos a conocer las alegaciones que este ayuntamiento y otros ayuntamientos también, y también otros organismos como AVS, que es la Asociación Estatal de Gestores de Vivienda Pública, habíamos planteado al Plan Estatal de Vivienda, y además, lógicamente, de una denuncia de la falta de inversión por parte del Estado y de las administraciones públicas, a excepción de los ayuntamientos, y ahora explicaré por qué digo esto, esta rotundidad, de la falta de inversión del conjunto de las administraciones públicas del Estado español en materia de vivienda, a pesar de lo que ha caído y a pesar de la propaganda oficial, que en muchas ocasiones podría hacer pensar lo contrario. En concreto, este próximo lunes nos reuniremos los concejales de vivienda de los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Valencia, Coruña, Cádiz, Santiago de Compostela y Zaragoza, es decir, gran parte de las grandes ciudades del país. Y nos reuniremos con Julio Gómez Pomar, que es el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. Y lo haremos para presentarle las alegaciones en persona, transmitirle en persona cuáles son nuestras diferencias respecto a este plan estatal y, sobre todo, para reclamar una mayor implicación presupuestaria del Ministerio en la cuestión de la política de vivienda. Destacar por qué decía lo del esfuerzo, ¿no? Y eso lo he repetido en ruedas de prensa, hoy lo plasmamos en esta rueda de prensa en datos concretos. Nosotros ya teníamos la impresión de que la inversión que se estaba produciendo en los ayuntamientos llamados del cambio, cada uno que los tilde como prefiera, yo prefiero ciudades rebeldes, pero bueno, me quedo con ciudades del cambio, que es un poco más moderado, si es necesario. Pensábamos que estábamos haciendo un esfuerzo de inversión muy superior. Ya sabéis que en este mandato ya hemos más que doblado el presupuesto de vivienda respecto al que nos encontramos. En otras ciudades ha ocurrido cuestiones parecidas y nos encontramos con un dato vergonzoso, que es que el Estado español dedica tan solo el 0,059 del Producto Interior Bruto, lo que son los 467 millones de euros en este año, en materia de vivienda, lo cual, bueno, pues como os podéis imaginar, es una cifra ridícula para un país con más de 45 millones de habitantes y que implica que al final el gasto por habitante en el Estado español se encuentre en los 10 euros en materia de vivienda y, como decimos, una materia sensible en la que en muchas ocasiones existen políticos que se llenan la boca con lo mucho que les preocupa y lo mucho que hacen en esta materia. Bueno, a nivel presupuestario no es así, es un presupuesto ridículo y si nos fuéramos a las comparativas con las políticas europeas de vivienda, aún obtendríamos unos ratios todavía más vergonzosos, ¿no? Ya hemos dicho en muchas ocasiones que el parque público de alquiler social en el Estado español se encuentra en estos momentos en el 2% del conjunto de viviendas que dispone este país, un porcentaje que en estándares europeos aumenta hasta el 15%. Es decir, lo habitual en las ciudades europeas es que pues, el 15% de cada casa que vemos edificada sea de alquiler social, de alquiler público, y sin embargo en este país pues, costaría encontrarlas. Todos sabemos dónde están, pero lo habitual no es encontrar viviendas de alquiler social en todos los barrios, sino en muy pocos y en muy poco número. Respecto a lo que decíamos del esfuerzo, el lunes daremos los datos globales de todos los ayuntamientos. Nosotros ya hemos elaborado cuál es nuestro gasto por habitante. Veréis que es llamativo. El presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza destina más de 24 millones de euros anuales en estos momentos de su presupuesto a las políticas de vivienda. Esto incluye todas las políticas que desarrolla Zaragoza Vivienda, tanto de gestión como de promoción como de rehabilitación, e incluye además las ayudas de urgente necesidad que van destinadas a los pagos de los alquileres de inquilinos cuando no tienen acceso a otro tipo de ayudas. Ya sabéis que estas son ayudas municipales de último recurso. Cuando el resto de administraciones no llegan, los ayuntamientos ponen en marcha, el Ayuntamiento de Zaragoza, este tipo de ayudas. Esto nos da un gasto por habitante de 34,54 euros. Si lo comparamos con la política de inversión en esta materia, el Gobierno de Aragón, que tiene 18.104.000 euros de presupuesto, con mayores habitantes, aunque ya sabéis que Aragón sufre de una encefalitis en su capital y somos una gran parte de la comunidad autónoma, aún así hay muchos aragoneses que no residen en Zaragoza. Hay más de 1.300.000 habitantes y esto da un gasto por habitante de 13,83 euros habitante.
y si vamos a, como os decía, las cifras del Estado central bajan hasta 10 euros por habitante. Son casi cifras redondas, 10,04 porque son 467, parece que lo han hecho a escuadra y cartabón, este presupuesto, porque son 467 millones de euros para una población de 46.468.000 euros, según el INE del 2016. Y hemos de decir que para elaborar estos datos hemos sido generosos, ya que hemos cogido el mayor número de habitantes que da cualquier estadística, que era el patrón municipal del 2017, en el caso del ayuntamiento. Luego, pues, si alguien piensa que hemos hecho algún juego de cifras, lo hemos hecho en nuestra contra. También hemos de decir que los porcentajes no subían o bajaban más de un 1%, dependiendo qué datos utilizáramos. Y esto habla de que los ayuntamientos están haciendo un esfuerzo muy importante económico que no se ve contrastado con otras administraciones. En concreto, con el Estado central contrasta mucho, y que lo que nos lleva a pensar es que es paradójico, porque de todas estas tres administraciones que nombramos, la única de las tres administraciones que no tiene competencias en materia de vivienda precisamente es la que más invierte en vivienda, porque los ayuntamientos y entidades locales no tenemos competencias en materia de vivienda. Sí que podemos actuar con políticas de vivienda, pero no somos las administraciones competentes. Y respecto a las alegaciones, ya las presentamos este verano, ya sabéis en qué línea van. Pensamos que el plan estatal no es que solo sea poco ambicioso, sino que incluso abre la puerta a planes de privatización de los parques de vivienda de alquiler social, es decir, abre la puerta a que operadores privados puedan desarrollar residencias y otro tipo de alojamientos con financiación estatal, cosa que a los operadores públicos nos parece peligroso, porque la entrada en los planes estatales de empresas privadas podría suponer de facto una privatización de la política de vivienda en el Estado español. Ya ha habido algún tipo de privatización anterior, pero esto es muy claro, esa vía que se abre. No incluye todas las políticas de redistribución de renta que nos gustaría, es decir, no incluye, por ejemplo, políticas de rehabilitación pensadas en los sectores más vulnerables, no plantea una política adecuada para el crecimiento del parque público de vivienda, que debería ser una de nuestras prioridades, porque, como hemos dicho, estamos por cifras de un país bueno, pues más bien de otro continente o de otras latitudes, con estos datos que tenemos de un 2% del parque total dedicado al alquiler social. Y esto era lo que os queríamos transmitir. Nos reuniremos el lunes con el Ministerio para plantearle la necesidad de que aumente el presupuesto de vivienda de forma muy importante. Pensamos que tiene que aumentar de forma muy importante. No es de recibo el dedicar 467 millones, que recordemos es el 0,059 del Producto Interior Bruto. Pensamos que se debería llegar como poco al 2% del Producto Interior Bruto, y decimos como poco, y eso ni siquiera nos situaría a la cabeza de Europa en gasto, y más en un país que ha vivido lo que ha vivido el nuestro. También podríamos hablar, y le vamos a plantear, además vienen ciudades que están sufriendo este fenómeno de forma muy intensa, pero Zaragoza también lo está sufriendo, que es la desregulación total del mercado del alquiler que existe en este país, acentuado por una ley, que es la Ley de Arrendamientos Urbanos, que se modificó recientemente y que evidentemente hace muy difícil la vida de la gente en las viviendas de alquiler, porque los contratos son muy cortos, 1 más 2, 3 años máximo, y además estamos viendo cómo la burbuja inmobiliaria, que apenas hemos salido del estallido y aún seguimos sufriendo las consecuencias del estallido de la estafa hipotecaria que vivió este país, bueno, pues ahora nos encontramos con un nuevo auge del precio de la vivienda y, en concreto, en la vivienda de alquiler, ¿no? Con subidas. En Zaragoza está habiendo subidas importantes, en torno al 5% calculamos el año pasado, este año será más. Y en ciudades como Barcelona o Madrid, donde tienen más empuje turístico, pues las cifras son de asustarse. Y también vamos a reclamar al Ministerio, por supuesto, que es necesario que el Estado o actúe el mismo el Estado o transmita competencias a los municipios o a las comunidades autónomas para poder realizar una regulación de los precios del alquiler, como sucede en otros países europeos. Porque normalmente cuando se dice de regular un mercado siempre se dice que Europa no acepta las regulaciones, que viva el mercado libre, etcétera, etcétera. Pero hay países tan poco sospechosos de bolcheviques o de comunistas como Alemania, Francia, que aplican control a los precios del alquiler.
y lo que tratamos o pensamos los ayuntamientos es que es necesario establecer unos precios máximos que además impida que las propias subvenciones públicas acaben aupando aún más los precios para arriba, ¿no? Porque ya hablamos en otras ocasiones que las ayudas a los inquilinos de alquiler sin un control de precios lo único que consiguen en ocasiones es elevar los precios de los alquileres, porque los propietarios saben perfectamente que cuentas con una subvención que paga parte de la renta. Entonces, bueno, esto era así a líneas muy gruesas, hablaremos de muchas más cosas, pero estas líneas muy gruesas eran los temas fundamentales. Y, como decía, lo que más nos ha llamado la atención a todos los ayuntamientos que hemos elaborado las gráficas de gasto por habitante, pues nos ha llamado la atención de que esa sensación que teníamos de la falta de esfuerzo de otras administraciones en materia de vivienda, pues es real. Es real. Ya hemos dicho que estamos invirtiendo 3 veces más por habitante en el Ayuntamiento de Zaragoza de lo que invierte el Estado central en materia de vivienda. Y Gobierno de Aragón también anda por encima del Estado central, pero tampoco tenemos una política de inversión, por lo menos a la altura de la que está realizando el primer ayuntamiento de la comunidad autónoma. Y no sé si hay alguna cuestión, alguna cosa. ¿No? Pues nada, muchas gracias a todos por haber venido.